Con respecto a esto del perdón, vamos a abordarlo. Hemos mencionado el perdón, ¿no? ¿El perdón es amor? ¿Qué está implícito en esto de perdonar? ¿Por qué tengo que perdonar? Porque ha sido herido, ¿qué cosa? Vamos. ¿Cómo me veo al perdonar? ¿Cómo me veo al perdonar? ¿Con autoridad? ¿Con una identificación? ¿Como superior? ¿Y cómo se ve aquel que está pidiendo perdón? ¿Como menos? Si no le perdono, ¿qué sucede con ella o con él? ¿Perderá mi amistad? ¿Perderá lo que yo puedo darle? ¿Y eso será dolor, sufrimiento? ¿Qué pasa si no le perdono? ¿En qué situación se encontrará ella o él? Triste. ¿Qué más? Pero siempre cuando sea por decir que lo está pidiendo perdón de corazón. Pero pide perdón, sí, pide perdón. Porque reconoce que cometió una falta. Se pide perdón por eso. Y uno espera ¿Qué espera? El que pide perdón espera que le se arrepienta. Ya. De tal manera que yo no estoy bien sin perdonarlo. Si ella me pide perdón, voy a estar bien, por decirlo. Si no me pide perdón, seguiré guardando resentimiento. Entonces, perdonan los que tienen una identificación psicológica y exigen que les perdone los que también tienen una identificación psicológica. En el perdón está implícito el quien perdona. El quien perdona se siente importante. El quien es perdonado, menos importante. Si perdonas, te sientes bien. Si no perdonas, no te sientes bien. Nadie habla de entender sus reacciones, sino hablan de perdonar. Entonces ahí que encontramos altanería, complejo de superioridad, complejo de inferioridad. ¿Qué más encontramos? Identificaciones. ¿Qué hace algo y no pide perdón? ¿Por qué? ¿Se da igual? Estamos habituados a pedir perdón y a ser perdonados, mas no a entender vuestras reacciones. Si soy ofendido, digo inmediatamente escapo. Tienes que pedir perdón. Ese es el viejo cerebro que impera en el mundo. Pero no digo un momento. Voy a entender mis reacciones. ¿Por qué reacciono de esa manera? Y no estoy diciendo pide perdón. Mientras haya ese cerebro de pide perdón, habrá inmadurez. Entonces cuando uno dice voy a entender de por qué reacciono, no voy a decirle que me pida perdón porque quiero entender en sí el mismo hecho. Y aquel que ofendió dice no le voy a pedir perdón, sino voy a entender de qué es lo que hizo de que reaccionara de esa manera. Ahí sabrá si pide perdón. No. Voy a entender de por qué he insultado, qué es lo que activó ese insulto. Entonces te vas a dar cuenta seguramente de que hay algo que se ha frustrado, hay algo que, por ejemplo, si él te ha insultado, oiga, estúpido, idiota,
tú te veías tal vez como algo diferente, distinto, entonces te sientes ofendido. Pero uno se siente ofendido porque cree ser importante. Es a la identificación psicológica. Si te ves como superior, entonces serás ofendido. Si te ves como inferior, también. Pero si no te ves como superior ni como inferior, entonces no tienes necesidad de perdonar ni que te pidan perdón. Pero así se acostumbra toda la vida a decir estas cosas y nunca piden. No habría motivo para insultar ya. Entonces no estarías detrás de pedir perdón, sino he estado desatento. He estado desatento, estaré mucho más atento para la próxima. ¿Por qué es el estado de insultar a otra persona? Porque te ves importante o se ve importante, por eso se insulta. El que dice, oiga estúpido, ¿cómo se ve él? ¿Ve? Pero se puede con rabia. ¿Ah? Con rabia, con enojo. Con enojo, con rabia. Oye, estúpido. ¿Qué está implícito en esto de perdonar? Está implícito complejo de superioridad, inferioridad. ¿Quiénes perdonan? Los que tienen expectativas. ¿Quiénes buscan ser perdonados? Porque defienden expectativas o para seguir cumpliendo sus expectativas. Pero quien no se cree superior ni inferior, entonces no pide perdón y espera que nadie le pida perdón. Oiga, un momento, levántate. ¿Qué haces pidiéndome perdón? Más bien entiende por qué reaccionaste de esa manera, por qué me dijiste esa identificación de estúpido. Más bien entiende. Porque pidiéndome perdón no vas a resolver. ¿Y yo qué hago diciéndote a ti, te perdono? Más bien, si me ofendí, no voy a estar diciendo pide perdón, ¿no? Más bien voy a entender de por qué reacciono de esa manera. Entonces están ante un escenario extraordinario de un cerebro nuevo, que está constantemente entendiéndose a sí mismo, comprendiéndose a sí mismo. Claro, este es un proceso que nace de esto, de la profundización. Apuesto, no se crea superior ni inferior, entonces no tendrá motivos para decir a las personas estúpido, cabeza de guate, sinvergüenza, ¿no? Ya no habrá tiempo para eso, sino estará en otras cosas, haciendo las cosas por usted mismo. Y considerando de que también no generar dolor. Por ejemplo, si esa persona, tú dices o te comprometes a hacer tal cosa y esa persona se va a molestar cuando no cumples, entonces tú evitas eso. Pero también puedes hacer lo otro, también puedes hacer, tienes la libertad, pero sabes de que si no se cumple se va a reaccionar de una manera distinta. Yo no puedo decir a las personas, aunque puedo decirlo, oiga estúpido, sé que voy a generar dolor, sufrimiento, porque esa persona se identifica con algo. ¿Y qué siente esa persona, por decir, así en la forma como, por decir usted lo dice, oye estúpido? Ya, entonces, ¿él se siente feliz así? No, se va a molestar. ¿Ah? No, la persona que dice, Sí. Exactamente, lo dice desde un patrón, desde una formación, desde una identificación. Hasta ya es inconsciente de esa identificación de superioridad. Oiga, estúpido. ¿Qué se le hace para eso? Bien, entonces siente cierta satisfacción a su ego. Claro, se siente... Ya, entonces esa persona me dice, pídeme perdón o de lo contrario ya sabrás. Pídeme perdón, discúlpate. Ya. Entonces mientras uno no pida disculpa, él va a estar ahí, pero siempre va a guardar ese resentimiento, aunque te diga... ¿Cuándo es el momento de bajar ese ego? Puedo simular adoptar una posición distinta, una apariencia distinta, ¿no? De que no he sido ofendido, pero no, está la ofensa ahí. Lo que uno tiene que hacer es no alejarse de sí mismo. Casi siempre uno se aleja de sí mismo buscando justificación. Entonces, esta atención hacia uno mismo, un momento. Ahora estoy conmigo mismo, detectando de por qué reaccioné de esa manera, no buscando culpables. Sé que él dijo algo, entonces yo estoy a punto de reaccionar, pero ¿qué es lo que activa esa reacción? ¿Por qué reacciono? Porque me veo superior, ¿no? ¿Ya? ¿Qué defiendo al reaccionar?
Y luego dices, pero ¿qué pasaría si no me veo como superior ni como inferior? ¿Los insultos podrán herirme? Ya no. Entonces no está en pedir perdón o ser perdonado, está en entender vuestras reacciones. Y si cada uno entendiese su reacción, entonces algo totalmente revolucionario sería. Porque, imagínate, pero las personas dicen pide perdón, pero no dicen, oiga, en vez de pedir perdón, entiende tus reacciones. De por qué me has insultado, por qué me has ofendido, entiende esa parte. Yo no te pediré que me perdones porque, o que te perdone, no buscaré eso, sino entenderé más bien de por qué reacciono de esa manera. Pero eso no hay, más hay lo otro. Es un proceso totalmente distinto, que está ahí, que no lo percibimos. Profesor, y puede ser que alguien nos ofende, así que sería deshonesto de la persona que contesta, porque hay algunos que no se quedan callados y les contestan más tú y ahí se arma la... Es que hay lucha de egos, de posiciones, de identificaciones. Entonces jamás termina la guerra. Pero la guerra termina, ¿sabe?, cuando ya no buscas justificar tus reacciones, echando la culpa a alguien, sino más bien cuando entiendes. Así que espera de todo en la calle, que alguien te diga estúpido, idiota. Te ofenderás cuando te ves como superior, pero no te ofenderás cuando no te veas sin identificación psicológica. No habrá... ¿Ah? No, solo estamos entendiendo lo que hay esto, lo que está implícito en esto, nada más. Entiende de por qué reaccionas constantemente, no para no reaccionar, solo entiende lo que ocurre. Si eso podemos saber, podemos hacer, bueno, entender. Profesor, yo pienso que por decir que te digan en el juicio, en la calle, no te duele tanto como que te digan en casa. Bueno, sí. En la calle al final no es una persona de Sí, tal vez en casa hiciste muchas cosas y no esperabas que alguien te dijera de esa manera, pero en la calle te dice alguien, un desconocido, y hay, sí, no lo tomas mucho en cuenta, pero está ahí, ¿no? Entonces le duele al quien se cree superior o inferior, pero no le duele. Pero cuando les duela, también se van a dar cuenta de que pide perdón o pide disculpa. Es como una programación ya. Pero también tiene lo otro, que es entender ese proceso mismo de pedir perdón y ser perdonado. Cuando tú pides perdón, alimentas tu ego, quieres alimentar. Cuando perdonas, también alimentas tu ego, de tal manera que es el ego, el mismo pensamiento que pide perdón. No es por medio del pedir perdón que se va a resolver el mundo, las guerras, los conflictos, es por medio de entender tus reacciones, de por qué reaccionas. Claro. Imagínese usted, si alguien no me saluda, estoy herido en mi ego, soy profesor, tú tienes que saludarme, irrespetuosa, malcriada, saluda, si no, te jalo. Imagínese. Entonces yo me digo, un momento, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Como superior? ¿Ve? Esa parte estamos entendiendo. Tienes necesidad de que alguien te perdone, porque ¿y qué pasa si alguien no te perdona? ¿Y qué pasa contigo? Pero no puedes olvidar ni ignorar. No puedes justificarlo. Por eso no se trata de perdonar, se trata de entender vuestras reacciones. Entonces, al entender tus reacciones, ya no dices pide perdón, sino, ¿sabe? Yo me creía importante, por eso reaccioné de esa manera. Y estaba pidiéndote que me pidas perdón porque yo me creía importante. Yo me creía superior. Decían habrá uno o ninguno. No hay.
Esto es un proceso que se genera. Y si esta es una escuela, por lo menos hay que darle esa esencia, si no, no hacemos nada. Es esto lo que está ocurriendo, pero casi siempre se han quedado en esto. No es un hecho. No lo desees, solo entiende tus reacciones, nada más. Pero es muy difícil encontrar a alguien así. Esa sencillez es difícil, ¿no? Sí, porque la mayoría, a pesar de que uno comete errores, a veces la mayoría no acepta sus errores. ¿Ya? Y siempre vuelven a... Siempre, como usted dice, siempre tratan de echarle la culpa a otros.